En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la charla que hemos dado la vez pasada. Estamos siguiendo, como ya les había dicho, un libro del padre, un padre carmelita, que es beato, María Eugenio del Niño Jesús, que se llama Quiero ver a Dios, y habla sobre la espiritualidad de Santa Teresa, es como un recorrido de toda la vida espiritual, bajo la doctrina de Santa Teresa y también en algunos puntos de San Juan de la Cruz. Entonces, la semana pasada, el mes pasado habíamos visto sobre la oración. Ahora vamos a ver el papel que juega Jesucristo en la oración. Esto es el capítulo 5 de este libro que estamos citando. Decíamos entonces la vez pasada que la oración es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama, es decir, con Dios. Este trato, esta relación de amistad, se da por medio de la fe, es decir, que los sentimientos, la sensibilidad, no juega un papel importante en la oración. Incluso muchas veces puede darse, y de hecho muchas veces se da, una oración muy alta en medio de grandes arideces y tentaciones. O sea, la oración es ejercicio de la fe, no del sentimiento. Yo puedo estar rezando muy bien y no sentir absolutamente nada. Al contrario, muchas veces, puedo sentir cosas muy feas, como son tentaciones, o un disgusto muy grande de estar ahí delante de Dios. La oración entonces no es ejercicio de los sentimientos, ejercicio de la sensibilidad. Yo no voy a la oración a sentir, sino que voy a ejercitar mi fe. Fe que busca a Dios en medio de la oscuridad, porque justamente la fe es creer en algo que yo no veo, y creer en alguien a quien no veo. No veo, ni siento, ni percibo con mis sentidos, ¿no? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, y por eso mi trato con Dios se desarrolla en medio de la oscuridad de la fe. Pero como dice San Juan en su Evangelio, a Dios nadie le ha visto jamás. Su Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar a Dios debemos ir por medio de Jesucristo. Él se ha revelado a sí mismo como el camino, como la revelación plena del Padre. Y por eso Él dice a sus apóstoles en la última cena, quien me ve a mí, ve al Padre. Santa Teresa nos enseña esto mismo y nos da pautas muy concretas para rezar como es razón, dice ella. Es decir, para rezar como se debe. Voy a citar a lo largo de esta charla textos de ella y los vamos a ir comentando. En el Camino de Perfección, capítulo 26, dice: la examinación de la conciencia y decir la confesión y santiguarse, ya se sabe, ha de ser lo primero. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. Tener la conciencia limpia, o habernos confesado, hacer la señal de la cruz. Son pequeñas formalidades que hacen a la oración.
Cuando yo voy a hablar con una persona o voy a visitar a alguien, no entro a la casa y ya directamente me siento a la mesa, me pongo a tomar el té, no la saludo, ¿no? Hay una serie de ritos que son ya habituales. Yo toco el timbre, espero que me atiendan, cuando me abren la puerta saludo a la persona, le pregunto cómo está, le doy un abrazo si es una persona de confianza. Son todos ritos que hacen ¿eh? a la relación de amistad. ¿Por qué con Dios no lo vamos a hacer? Tratándose de Dios, justamente, ¿no? Entonces, tener la conciencia limpia, habernos confesado, o sea, vivir en gracia, eso es lo primordial para poder relacionarme con Dios. Santiguarme, esto debe ser lo primero. Procurad luego, hija, sigue diciendo Santa Teresa, pues estáis sola, tener compañía. Representad al mismo Señor junto a vos. Y creedme, mientras pudieres, no estéis sin tan buen amigo. Si os acostumbráis a traerle junto a vos, o sea, a tenerlo junto a ti, ¿no? Y él ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle, no le podréis echar de vos. Acostumbrarnos entonces, cuando vamos a rezar, a representarnos, que no es inventar algo, sino representar lo que en realidad está sucediendo, que lo tenemos junto a nosotros al Señor, ahí, sentado junto a mí, o delante de mí en el altar. Y mientras pudiéramos no estar sin tan buen amigo. Mi oración tiene que ser un trato con alguien más. Si nos acostumbramos, dice Santa Teresa, a tenerlo junto a nosotros, y él ve que lo hacemos, nos esforzamos, y siempre volvemos a intentarlo, porque a veces no es fácil, pero si nos esforzamos y lo hacemos con amor y procuramos contentarle, o sea, hacer lo que a él le gusta y lo que él nos pide, no le podréis echar de vos. Jesucristo no se separará de nosotros. Hasta aquí Santa Teresa. Esto de buscar la compañía de Jesucristo en la oración, y siempre también fuera de la oración, es una de las notas fundamentales de la espiritualidad teresiana. No se trata de llamarlo con pensamientos sublimes, ni de enredarse con fórmulas bellas. Se trata de hacerle compañía, hablándole con sencillez. A veces nos parece que tenemos que decir palabras hermosas, armar grandes razonamientos, ¿no? Hasta se trata de hacerle compañía, hablándole con sencillez. Y dice Santa Teresa, si estáis alegre, miradlo resucitado. Si estáis con penas o triste, miradle camino al huerto. Hablad con él, no oraciones compuestas, sino de la pena de vuestro corazón. Hablarle de las cosas que tenemos, de lo bien que nos ha ido con algo, de la buena noticia que hemos tenido, o de lo tristes que estamos, de los problemas que tenemos, y mirarlo a él también triste, triste porque va a padecer por mí, triste porque está solo. Entonces Santa Teresa ensaya delante nuestro un diálogo con Jesucristo para ilustrar lo que nos está enseñando. Y entonces ella hace de cuenta que está hablando con Jesucristo y dice, tan necesitado estáis, Señor mío y bien mío, que queréis admitir una pobre compañía como la mía, y veo en vuestro rostro que os habéis consolado conmigo. Pues ¿cómo, Señor, es posible que os dejan solo los ángeles y que aún no os consuela vuestro Padre? Si es así, Señor, que todo lo queréis pasar por mí, ¿qué es esto que yo paso por vos? ¿De qué me quejo yo? Verlo triste al Señor y compararlo con mis tristezas. Ver cómo Él quiere consolarse conmigo. Me trae a la oración para que yo lo acompañe. Y lo veo así, sufriendo,
¿qué es entonces lo que yo sufro? ¿De qué me quejo? Así hacer la oración, con esta sencillez, con mis propias palabras, poniendo mi propio corazón ahí, pero así de sencillo. Y dice enseguida Santa Teresa a sus hijas, este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados, en todos los momentos de nuestra vida, y sea monja, sea laica, sea madre de familia, sea empresaria. Es un medio segurísimo para ir aprovechando en la oración y andar seguros de los peligros que el demonio puede poner. Este modo de oración, entonces, de hablar con Jesucristo, haciéndomelo presente muchas veces con el mismo estado de ánimo que yo, para que sintonicemos, ¿no? Este modo es el que más aprovecha y el que nos pone a seguro de los peligros que el demonio trata de ponerlos siempre, porque el demonio es enemigo de la oración, obviamente. De esta manera, declara Santa Teresa que este modo de oración es obligatorio para todos. Todos debemos hacer oración con Cristo. Esta afirmación de Santa Teresa, siempre tan tolerante y comprensiva con las necesidades y dificultades de las almas, tan preocupada siempre por respetar su libertad y la voluntad de Dios sobre ella, debe ponernos en guardia y hacernos tomar muy en serio sus consejos. Si Santa Teresa, que deja tanta libertad en muchas otras cosas, dice que este modo de oración es obligatorio para todos, entonces, atención, ¿no? También ella fue muy combatida por este punto, ¿eh? Y ella dice, me han contradicho en ella y dicho que no lo entiendo. Le decían algunos que no era así como había que rezar y que ella no entendía de oración. Pero ella no se inquieta por esto, sino que va respondiendo a las distintas objeciones para ayudar a las almas en un tema de tanta importancia. En primer lugar, para algunas personas puede resultar difícil representarse a Jesucristo. ¿Cómo podrán entonces estar a su lado y hablarle? Santa Teresa responde a esta objeción con su propia experiencia. Ella nunca pudo utilizar su imaginación en la oración, pero esto no le impidió practicar lo que está enseñando. Obviamente hay personas que tienen mucha imaginación y imaginárselo a Jesucristo al lado no les resulta problemático. Pero otras personas que no tienen tanta imaginación y que les cuesta utilizarla, y les cuesta utilizarla por lo tanto también en la oración. Entonces Santa Teresa pone su propia experiencia para resolver esta situación. Ella dice, yo tampoco me podía imaginar a Jesucristo. Y lo dice así, tenía tan poca habilidad, está hablando de ella misma, tan poca habilidad para representarme cosas con el entendimiento, se refiere a la imaginación, que si no era lo que veía, si no lo tenía delante de los ojos, no me aprovechaba nada mi imaginación, no le servía la imaginación. Como hacen otras personas que pueden hacer representaciones ahí donde se recogen. Se recogen, cierran los ojos, se imaginan a Jesucristo en el huerto y ahí ya lo ven. Yo no podía pensar en Cristo como hombre, dice Santa Teresa. Mas es así que jamás le pude representar en mí, por más que leía su hermosura y veía imágenes, solo se lo representaba como quien está ciego o a oscuras, que aunque habla con una persona y ve que está con ella, porque sabe cierto que está allí, no la ve. Es como cuando hablamos con alguien en la oscuridad. Sabemos que está ahí porque escuchamos que habla, y percibimos su presencia de alguna manera, pero no lo vemos. De esta manera le pasaba a Santa Teresa cuando pensaba en Jesucristo. No podía verlo, no le servía la imaginación, no se lo podía imaginar. Y sin embargo, usaba este modo de oración. Haciendo esto, imaginándoselo que estaban conversando en la oscuridad. Otra objeción que pueden presentar algunas personas es que algunos tienen un temperamento tal que no pueden tener controlado el pensamiento y eso les impide producir largos razonamientos para conversar con el Señor. Empiezan a hacer un razonamiento, a armar un diálogo, a conversar y se van por las ramas o se enrollan, se distraen. A estos le dice Santa Teresa,
No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, o sea, que no penséis tantos argumentos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Pues ¿quién os quita volver los ojos del alma, aunque sea por un momento, si no podéis más, a este Señor? Hermoso consejo. No os pido más de que le miréis. Mirarlo. Mirarlo. No puedo hablarle porque me distraigo, porque no me sale nada. Mirarlo. Verlo a Jesucristo, por ejemplo, ahora que estamos acercándonos a la Semana de la Pasión, verlo a Jesucristo rezando solo en el huerto, o verlo reunido con sus apóstoles, instituyendo la Eucaristía. Mirarlo. No os pido más de que le miréis. Lo que nos está diciendo aquí Santa Teresa es que siempre, siempre es posible esta mirada de fe, y lo atestigua con su experiencia. Y dice ella: oh hermanas, las que no podéis tener mucho discurso del entendimiento, ni podéis tener el pensamiento sin distraeros, acostumbraos, acostumbraos. Mirad que sé yo que podéis hacer esto, porque pasé muchos años por este trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa. La misma Santa Teresa cuenta que pasó años así, que no podía detenerse en un pensamiento, se distraía constantemente, constantemente. Acostumbrados, dice, acostumbrados. O sea, continuar intentándolo, perseverar. Me cuesta, sigo intentándolo, sigo intentándolo. Nosotros a Dios le ganamos muchas veces por la constancia, por la constancia. Dios no necesita nuestros grandes razonamientos ni preciosas palabras que le digamos. Él quiere nuestra compañía. Eso es lo que Él quiere. En resumen, podemos ponernos en contacto con Jesucristo de muchos modos. Por representación imaginaria, imaginándonos a Jesús al lado nuestro, o por discurso del entendimiento, o sea, hablarle, por una simple mirada de la inteligencia, o sea, verlo, aunque no lo pueda ver con los ojos de la imaginación, verlo, por la fe. Él está ahí delante mío, está ahí delante mío y me mira. Esa mirada de fe es valiosísima, y a veces uno puede pasarse todo el rato de la oración solamente con esa mirada de fe. Señor, yo sé que estás ahí y aquí estoy yo contigo. Y no me sale otra cosa. Preciosa oración. Todos los modos son buenos y siempre es posible utilizar uno u otro. A veces vamos a estar muy cansadas, entonces lo único que vamos a poder hacer es estar ahí y mirarlo. Otras veces vamos a estar un poco más animadas o más contentas, y entonces eso influye en la oración, esas cosas. Entonces me va a resultar fácil conversar con él. Una vez que nos ponemos en contacto con él, retoma ahora Santa Teresa, hay que conversarle, dice ella. Como habláis con otras personas, ¿por qué os han de faltar más las palabras para hablar con Dios? Dice ella. No lo creáis, al menos yo no os lo creeré si lo hacéis así. Si cuando estamos con problemas, y así todo, no nos falta palabras para hablar con una persona, con cualquiera, con un amigo, con el esposo, con la vecina. ¿Por qué nos van a faltar las palabras para hablar con Dios? Si hacemos así lo que ella está diciendo, dice ella, no lo creeré, no me van a faltar palabras. Tratar de conversarle, aunque sea con la mirada. Otra objeción resuelve Santa Teresa, y esta vez de parte de algunos directores espirituales medio letrados, como le llamaba ella. Algunos sacerdotes aconsejaban a las personas de oración que cuando ya han pasado de los principios, que ya han sido, hace mucho tiempo que llevan
de vida de oración, es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de las corpóreas. Y entre estas cosas corpóreas, de las que había que huir, según ellos, estaba incluida la humanidad de Cristo. En otras palabras, para estos directores, pensar en la pasión de Cristo o imaginarse a Cristo en cualquiera de sus misterios durante la oración era algo imperfecto. Ellos decían que había que pensar en cosas incorpóreas, había que pensar ya más en la divinidad, por ejemplo. Santa Teresa al comienzo se impresionó mucho con estos argumentos de hombres que parecían sabios y virtuosos en extremo, y pronto comenzó a percibir las consecuencias de este engaño. Ella se esforzó por hacer esto que le decían esos medio letrados, ¿no? Tratar de no pensar en la pasión de Cristo, de no pensar en los misterios de la vida de Cristo, de no imaginárselo a Cristo como hombre, sino pensar en la divinidad. ¿Cómo hacemos para pensar en la divinidad así a secas? Si la divinidad no es algo que se puede percibir con los ojos, ni nada, ¿no? O sea, imagínense el esfuerzo. Comencé, dice ella, a no gustar de pensar en nuestro Señor, sino andarme en ese atontamiento, como aguardando aquel regalo, o sea, que Dios la levantase a eso otro tan elevado y espiritual, sin mezcla de cosa corpórea. Como si la oración tuviera que ser sobre cosas etéreas, ¿no? Entonces se pasaba el rato de oración así como atontada, esperando que Dios la levantara a ese grado de oración más espiritual. Pero la consecuencia de esto fue que de a poco empezó a no gustarle tanto pensar en nuestro Señor. Esa es la consecuencia mala, ¿no? Enseguida, dice ella, se dio cuenta de que iba mal, y esto fue motivo de grandes lágrimas para ella, como lo confiesa ella misma. Y dice así: me parece que hice una gran traición. ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de impedir para mayor bien? O sea, ¿cómo me entró en la cabeza la idea de que pensar en tu humanidad, en tu pasión, en los misterios de tu vida, me iban a impedir a mí la oración? Por eso, después de esta experiencia amarga, y por guardar a las almas de este engaño, no tendrán miedo de contradecir a estos maestros, pseudomaestros, ¿no? Y dice, en todas las etapas de la vida espiritual es necesario volver a la humanidad de nuestro Señor y jamás alejarse de ella, en tanto que la gracia no nos arrastre a otra parte. Y argumenta con las palabras de nuestro Señor. Dice ella cuando habla en las sextas moradas, el mismo Señor dice que es camino y que no puede ninguno ir al Padre sino por él. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. O sea, la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Y por eso es tan importante, fundamental, la humanidad de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, considerados en la oración. Después de refutar a estos pseudo maestros espirituales, Santa Teresa aporta su propia experiencia para probar la inutilidad de esta oración atontada, por llamarlo de alguna manera, esa oración así que se queda ahí medio en babia, esperando, porque no quiere servirse de las cosas corpóreas, o sea, no quiere pensar en la humanidad de Jesucristo. Durante el tiempo en que siguió el consejo de estos medio letrados, en la oración, dice ella, andaba el pensamiento de aquí para allá, y el alma me parece como un ave revolando que no haya dónde parar, y perdiendo harto tiempo, y no aprovechando en las virtudes, ni adelantando en la oración. Ella ve que con esta oración no adelanta ni en la virtud ni en la misma oración. ¿Por qué? En primer lugar, porque pretender ir a Dios por otro medio distinto del que Él nos ha indicado, es decir, por medio de su Hijo hecho hombre, es poca humildad. Y Dios resiste a los soberbios y da su gracia, en cambio, a los humildes. Si el mismo Dios nos puso a Jesucristo como medio para llegar a Él y como medio para revelarse a sí mismo,
Es de poco humilde decir que no, yo voy a usar otro medio, voy a saltearme este medio que Dios me puso, que es la humanidad de Jesucristo. Y Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Entonces, cuando ve que nosotros queremos ir por nuestro propio camino, por nuestros propios medios y con nuestras propias fuerzas, nos rechaza. Al menos inicialmente como un método pedagógico para hacernos ver que estamos equivocados. Junto con esta falta de humildad, siempre hay un poco de necedad también, porque el deseo de alcanzar a Dios por nuestros propios medios y con las solas fuerzas nos hace despreciar el favor de ser admitidas al pie de la cruz con San Juan. Dios nos llama, cuando nos invita a ir a Él por medio de la humanidad de Cristo, nos está invitando de algún modo a estar ahí al pie de la cruz junto con San Juan. Y nosotros decimos que no necesitamos eso, podemos saltar esa instancia. Eso es poca humildad y, dice Santa Teresa, también necedad. ¿Cómo puede Dios hacer fructificar una obra tal? El Verbo se encarnó para salvarnos, pero también para ponerse a nuestro alcance, para adaptar sus enseñanzas a la dualidad de nuestra naturaleza, que está compuesta de cuerpo y de espíritu. No somos espíritus solamente. No somos ángeles. Somos cuerpo y alma. Y Dios se hizo hombre para salvarnos y también para hacerse asequible a nuestra naturaleza. Jesús vivió entre nosotros y con nosotros se ha quedado. Y nosotros pretendemos buscar a Dios prescindiendo de esta humanidad santísima y del uso de nuestras potencias naturales. Santa Teresa responde, nosotros no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino. Al contrario, es necesario tener arrimo el pensamiento para lo ordinario. En negocios y persecuciones y trabajos, que cuando lo estamos pasando mal, cuando no se puede tener tanta quietud y en tiempo de sequedades, es muy buen amigo Cristo. Recurrir entonces en todo momento a la humanidad de Jesucristo y no querer saltar ese medio que el mismo Dios ha querido ponernos adaptado a nuestra propia naturaleza, que también es corpórea. Así pues, todos debemos recurrir a la humanidad de Cristo. Tal es la ley. Dice Santa Teresa, si no pueden pensar en la pasión, pues menos podrán pensar en la Sacratísima Virgen, ni en la vida de los santos, que tan gran provecho y aliento nos da su memoria. Claro, lógico. Yo no puedo pensar, dice ella, en qué piensan. Porque apartados de todo lo corpóreo, es de espíritus angélicos estar siempre abrazados en amor, no para los que vivimos en cuerpo mortal, sino que es menester que trate y piense y se acompañe de los que teniendo cuerpo como nosotros, hicieron tan grandes hazañas por Dios. Y sigue, cuanto más grave es apartarse de la causa de todo nuestro bien y remedio, que es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Si apartarnos de la memoria de pensar en la Virgen, que tiene un cuerpo, si apartarnos del recuerdo de los santos, que también tenían cuerpo igual que nosotros, hicieron tan grandes cosas por Dios, si eso es un mal, ¿cuánto mayor mal será apartarnos de la sagrada humanidad de nuestro Señor? Y dice ella, y no puedo creer que lo hacen, sino que no se entienden, y así harán daño a sí mismos y a los otros. ¿En qué piensan si no piensan en la humanidad de Jesucristo? Y es de espíritus angélicos estar siempre abrazados en amor, lógico, nosotros no estamos siempre robados, ni mucho menos, ¿no? Somos muy de carne y hueso.
Y por eso necesitamos el auxilio de la humanidad de Jesucristo. Este recurrir a la humanidad de Cristo, a los misterios de su vida, pasión, muerte y resurrección, no se limita solo al tiempo de la oración personal, sino que también es muy útil para participar mejor de la celebración eucarística, o durante el rezo del rosario, y durante las horas del día en que nuestro pensamiento debe ocuparse de las tareas cotidianas. Siempre traerlo a Jesucristo al lado nuestro, no solo cuando estamos haciendo oración personal, también cuando estamos en la misa, por ejemplo. Imaginarnos nosotros al pie de la cruz, porque la misa es la representación del Calvario. Entonces, una manera muy buena y muy fructuosa de participar de la misa es pensar que yo estando ahí al pie del altar, estoy al pie del Calvario. Imaginármelo, a Jesucristo colgando de la cruz, a la Virgen a un lado, San Juan del otro, Santa María Magdalena, y yo ahí entre ellos. Cuando rezo el rosario, meterme adentro de la escena del misterio que estoy contemplando, si es el nacimiento, si es la anunciación, verme ahí, mirar a la Virgen cuando recibe al ángel, todo lo que hemos aprendido de la oración durante los ejercicios ignacianos, lo tenemos que aprovechar, y es esto, es esto. Hay un contacto muy grande entre lo que enseña Santa Teresa y lo que enseña San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Cuando cumplimos con nuestras obligaciones en compañía de Jesucristo, cuánto más fácil es, cuánto más fácil es, sobre todo cuando nos cuesta, cuando son cosas ingratas o difíciles, o aburridas, pensar que Jesucristo está al lado mío y verlo al lado mío. Este mirar a Jesucristo llagado o haciendo milagros, perdonando a la pecadora, trabajando en el taller de carpintero o rezando en la soledad de un monte, es un modo excelente de oración y un medio buenísimo de alcanzar el hábito del recogimiento, agradable para nosotros y también para Él, pues Él busca nuestra compañía para ofrecernos su amistad y sus dones. Este acostumbrarnos entonces a tenerlo a Jesucristo al lado nuestro es un medio de ir desarrollando el espíritu de recogimiento. Si yo estoy siempre, al menos de una manera virtual, pensándolo a Jesucristo al lado mío, acompañándome en mis tareas, en el trabajo, en la vida familiar, siempre Jesucristo ahí, parte de la escena, eso me lleva a vivir más recogida y me ayuda a profundizar más ese recogimiento y no estar con el pensamiento disperso por mil lugares, ¿no? Por tanto, para terminar, no podemos ni debemos buscar otro camino que Cristo. Considerar a Cristo, imitarle en sus acciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos y deseos, seguirle desde Belén hasta el Calvario, es el camino más seguro y más corto. La única santidad verdadera es transformarnos en Cristo por medio de la gracia y la práctica cada vez más perfecta de las virtudes teologales, que se practican de un modo eminente en esta oración. Fe, la esperanza y la caridad. Toda doctrina o camino que aleje de Cristo o no conduzca a Él, será doctrina falsa o camino sospechoso. Muy bien. Damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.